Ministro Escrivá, secretario de Estado, otros miembros del gabinete del Ministerio, compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores, evidentemente de comisiones obreras y trabajadores, trabajadoras de los medios de comunicación. Creo que no exagero demasiado, o creo que no exagero nada, si digo que, en mi opinión, hoy asistimos a uno de los días más importantes de esta legislatura y suscribimos uno de los dos acuerdos, creo, más importantes que los sindicatos vamos a suscribir esta legislatura, ¿no? Porque después de la reforma que fuimos capaces de hilvanar de manera tripartita hace un año y medio, el Gobierno, las organizaciones sindicales y las propias organizaciones empresariales, que fue la que permitió que hoy los 10 millones de pensionistas españoles y españolas estén viendo revalorizadas sus pensiones en función de la evolución de la inflación media en el año 2022 y que haya desaparecido de nuestra legislación el factor de sostenibilidad que amenazaba las pensiones de las personas jóvenes con un recorte de más de un 20% en los próximos 25 años, después, como digo, de que un año y medio después suscribiéramos aquel acuerdo, hoy complementamos aquellas medidas con la parte que quedaba para dotar de estabilidad y fiabilidad a lo que ya en su día habíamos suscrito. Y son un paquete de medidas que fundamentalmente pretenden instalar un sistema de ingresos estructurales a la seguridad social que garanticen la viabilidad y la suficiencia de las pensiones para los próximos 25 años. Si cupiera ponerle un título a este acuerdo, creo que podría ser el de más ingresos, más protección, más certezas. Es fundamental otorgar certezas a la población española cuando los mensajes intentando que pueda parecer que las pensiones públicas no tienen futuro van a ser mensajes que somos conscientes que se van a reproducir desde intereses económicos en las próximas fechas. Está pasando ya. Pues bien, este acuerdo garantiza más ingresos a la seguridad social, garantiza más protección y, algo muy importante, aunque no se recoja en los planes de contabilidad, otorga más certezas a nuestra población. Creo que lo histórico del asunto, lo histórico del acuerdo, lo histórico de la reforma, parte de que asienta un cambio de enfoque ante los retos que la jubilación de las generaciones de los baby booms sometían a nuestro país. España tiene un reto de aquí al año 2048 y negarlo es negar la realidad. El reto es que se van a jubilar muchas más personas, que previsiblemente vamos a cobrar jubilación durante más tiempo en función de cómo evoluciona la esperanza de vida y además de mayores cuantías. Y por tanto, para resolver el incremento de gasto asociado a pensiones que requiere esas mayores jubilaciones durante más tiempo y de más personas, hay que tomar una decisión estratégica como país. Si pasamos de 10 a 15 millones de personas jubiladas, ¿qué hacemos? ¿Gastamos el mismo dinero con 10 millones que con 15 y, por tanto, recortamos drásticamente las pensiones? ¿O bien reforzamos estructuralmente el sistema de ingresos de la seguridad social y garantizamos el cobro de pensiones suficientes, no solo ahora, sino a mediados de siglo? Y este acuerdo, esta secuencia de acuerdos, es la apuesta estratégica más definida y más importante que España ha asumido, al menos desde la crisis financiera de hace 15 años, en ese terreno. Por eso es tan importante este acuerdo, porque introducimos estructuralmente ingresos que garantizan la viabilidad futura de un sistema de pensiones suficiente. Y esto es revolucionario, si se me apura la expresión. En segundo lugar, no nos hemos conformado con esto, y yo quiero poner esto muy en valor, porque hemos incluido medidas adicionales que otorgan más protección y que reducen algunas de las consecuencias indeseadas de las brechas salariales que han existido en España y que acaban concurriendo en brechas de pensiones. Y, por tanto, hemos tomado medidas que reducen esas brechas a través de una mejora de las pensiones mínimas, que tendrán un tope mínimo a partir de ahora. Mejoramos de una forma importante los complementos para hacer frente a la brecha de pensiones, con un incremento adicional a la subida de los precios del 10% en los 2 próximos años, y mejoramos
cubriéramos también las lagunas de cotización de las personas que tienen dificultades o que tienen años en los que no han podido cotizar. Por tanto, son medidas de protección adicional muy, muy relevantes en nuestra opinión. De forma muy sintética y por contrarrestar algunos de los mensajes que ya se están lanzando. La subida de las cotizaciones sociales a través del mecanismo de equidad intergeneracional hasta llevarlas al 1,2% es una subida absolutamente manejable para las empresas españolas. Decir que mantener el MEI en el 1,2% a partir del año 2029 hasta el año 2050 es un impuesto al empleo en España, es una broma, cuando hasta hace una semana casi todo el mundo decía que en España había que subir los salarios. Y había un consenso en que había que subir los salarios, salvo ya excéntricos economistas. Por tanto, una subida de ese tenor de las bases de cotización es necesario dar recursos a la seguridad social y no suponen ningún riesgo. Y respecto al destope de bases y a la cuota de solidaridad, miren, se puede estar a favor o se puede estar en contra de las medidas. Lo que no es de recibo es vivir en la exageración y en la hipérbole permanente. En España hay aproximadamente 1.200.000 personas que cotizan por encima de las bases máximas de cotización algunos de los meses de un año. Y apenas llega a 1 millón las personas que durante todo el año cotizan por encima de las bases de cotización. Decir que esas personas, que sobre todo están en empresas grandes, en empresas con un enorme músculo financiero y con empresas que están acumulando enormes excedentes y beneficios empresariales, decir que ese destope de bases o que esa cuota de solidaridad aleja el talento de España o va a suponer un impuesto al empleo es una frivolidad. Son medidas manejables, son medidas procedentes, son medidas que refuerzan la estructura de ingresos de la Seguridad Social y son medidas que no van a tener ningún coste en términos de creación de empleo. Todo lo contrario. Mensaje para los autónomos, las autónomas y los pequeños empresarios y las pequeñas empresarias de nuestro país. Qué importante es garantizar la renta disponible de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas pensando en los próximos 27 años. Qué importante es de cara a la estabilidad económica, de consumo y de demanda interna de un país. Ya basta de hacer discursos cortoplacistas porque aquí de lo que se trata es de sostener, de garantizar que se sostiene uno de los grandes pilares de nuestro modelo de bienestar. Y por último, dos cuestiones cualitativamente que me parecen importantes. Yo quiero felicitar al Ministerio, al Secretario de Estado y particularmente al Ministro Escrivá por la capacidad que han tenido de reconducir algunas de las medidas que generaban más problemas con una autoridad ante la Comisión Europea que yo quiero aquí hoy poner en valor. Porque la salida que se le da al tratamiento del periodo de cálculo de la base reguladora es una salida muy meritoria, es una salida también muy manejable, es una salida que permite combinar dos modelos para elegir esa base reguladora, uno el actual, el que computa los últimos 25 años, con otro el que irá paulatinamente incorporando hasta 27 años, pero con la posibilidad de descartar los 24 peores meses de cotización, que teniendo en cuenta la mejora de las lagunas de cotización y teniendo en cuenta que esto no regirá totalmente hasta el año 2043, vaya usted a saber cómo son entonces las carreras de cotización, es una salida virtuosa a un problema que teníamos. Y hacer esto, y con esto sí que concluyo, con el aval de la Comisión Europea, creo que es de una relevancia geopolítica, si se me apura, estratégica, muy grande. Que la Comisión Europea, que hace apenas 10 años estaba categorizada casi como aquellos que nos iban a venir a recortar pensiones, sanidad pública, educación pública, que iban a minimizar el estado de bienestar. Que la Comisión Europea avale el paquete de reformas que lleva haciendo España en los últimos tiempos, pactadas en el marco del diálogo social, es una señal de hasta qué punto hay un cambio de paradigma en cómo se enfocan las crisis económicas en Europa desde el año 2020 hasta aquí. Quien está en los arrabales de la centralidad, quien está en el monte y huido de la centralidad en España, no es el Gobierno, no es Comisiones Obreras y no es UGT. Son los que siguen añorando desde la melancolía las políticas de austeridad de hace 12 años. Y esta reforma, este paquete de medidas, el aval de la Comisión Europea para este paquete de medidas da
pistas de hasta qué punto las cosas están cambiando y hoy asistimos, en mi opinión, a la firma de un acuerdo, de una reforma que me atrevo a calificar de histórica. Yo ni siquiera creo que esto es una cuestión de falta de rigor, comparto la intervención que ha hecho el ministro, ¿no? Aquí se quieren revestir de análisis técnicos o supuestamente técnicos análisis ideológicos, por un lado, y análisis motivados por el más puro interés, por otro lado. Aquí esto de lo que va es de si nuestro país decide armar los recursos suficientes para mantener un sistema público de pensiones con pensiones suficientes, con una tasa de sustitución de los salarios respecto a la pensión, o este país va por la vía de reducir drásticamente la protección de las pensiones, ir a pensiones zócalo, de manera que se abra la puerta a que una parte importante de la capacidad de ahorro de los ciudadanos vaya a nutrir las cuentas de resultados de las empresas aseguradoras, que habitualmente son las que hacen este tipo de análisis apresurados y que, en mi opinión, no responden solo a una falta de rigor, sino pues al intento de trasladar la idea de la no me sale la palabra, de la insostenibilidad de un sistema de pensiones que vamos a demostrar que es perfectamente sostenible, sobre todo cuando se quiere hacer partir de una falsa premisa, y es que las pensiones públicas contributivas en España se van a tener que sufragar necesariamente y en todo momento solo y exclusivamente con las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo. Esto ni tiene por qué ser así y además la posibilidad de modificar los tipos de las cotizaciones de los trabajadores en activos es una posibilidad democrática, que es, entre otras cosas, lo que hemos hecho. Por tanto, no hay ninguna maldición económica, no hay ningún determinismo económico. Aquí hay una decisión política de si se quieren tener o no pensiones suficientes ahora y en el año 2048. Y si queremos pasar a gastar del entorno del 15% del PIB en sostener el sistema público de pensiones. Si decidimos como sociedad que sí, reducimos el nicho de negocio de entidades aseguradoras. Esa es la disputa de fondo de las pensiones en España. Entonces, vender esto de una especie de no hablo por la pregunta, por supuesto, ¿no?, sino por el raca-raca que tenemos todos los días encima de la mesa, de una especie de cuestionamiento técnico, abstracto y de laboratorio, pues es directamente creer que los niños vienen de París. Es que no hay un análisis desinteresado en España en materia de pensiones en este momento, ¿no?